El análisis que se hace sobre la situación del magisterio durante la contrarrevolución en Guatemala es de mucha utilidad para comprender los cambios operados y las luchas magisteriales. La mejor fuente de información es la vivencia y experiencia de docentes que tuvieron que experimentar las secuelas de los gobiernos revolucionarios y contrarrevolucionarios. Para ello, presentaremos la entrevista realizada a la maestra Otilia Aida Boj de Alvarado, a cargo de la compañera Gabriela Alvarado. Nos encontramos en esta ocasión con la magíster Otilia Aida Boj García de Alvarado, quien compartirá con nosotros un poco de su amplia experiencia en el campo de la docencia. Ella es profesora de enseñanza media con especialidad en matemática y física, licenciada en pedagogía y tiene una maestría en docencia superior. Con 35 años de experiencia de docente a nivel medio y 30 años de experiencia en educación superior, compartirá con nosotros su punto de vista acerca de la contrarrevolución. Estimada maestra, ¿cuál considera usted que fue el impacto que tuvo la época de la contrarrevolución para la educación en Guatemala? Mucho gusto. Después de la época de la revolución viene una etapa bastante oscura para la historia de la educación en Guatemala. Con estos gobiernos de la contrarrevolución se tuvo un retroceso en los logros que se habían tenido en el magisterio. Después de que Juan José Arévalo soñaba con una educación brillante parecida a la que se estaba dando en Europa y en países de Sudamérica, el gobierno no se preocupó más por ellos y volvió a caer en un oscuro abismo. Ya no se preocuparon por ellos, empezó la persecución contra los líderes magisteriales y pues lo único que hicieron fue seguir con una educación bastante tradicional, apegada a los intereses y necesidades que tenían ellos de mantener esta contrarrevolución a favor de las clases poderosas de esa época. ¿Cuál considera usted que fueron los acontecimientos más importantes en esta época para la educación? Bueno, pues podríamos hablar de algunos pequeños avances. Se tiene la idea de que algunos líderes magisteriales, para callarles y que ya no siguieran sublevando al magisterio como lo hicieron los líderes en la época de Jorge Ubico, los mandaron al extranjero, a Cuba y a otros países para que se fueran a capacitar, para que según ellos vinieran a reproducir aquí algunas ideas que pudieran sacar adelante al país. Estas becas lamentablemente no se le dieron a los más capacitados, sino se empezó ya con el problema de la corrupción. Empezaron a dársela a sus conocidos, a sus partidarios, a los que eran de su mismo grupo y no buscaron a las personas más idóneas. Entonces se tuvo la idea de que era una beca para ir a pasear, para ir a conocer países, incluso muchos se quedaron por allá viviendo y no vinieron a poder poner en práctica esto que fueron a aprender a otros países. También se continuó con lo del escalafón magisterial porque afortunadamente había una ley y en esa ley pues definitivamente la hicieron más segura porque ya no podían retroceder y entonces sí siguió el escalafón magisterial. Cada 5 años el maestro en servicio podía tener un aumento en su salario del 20%. Eso hasta la fecha pues todavía sigue, aunque con menos tiempo, ahora es cada 4 años. Y algunos pequeños avances, crearon algunas escuelas, crearon algunas instituciones educativas, empezó a trabajar el comité de alfabetización, pero en realidad no respondía a toda la amplia demanda que tenía la población guatemalteca. ¿Cómo fue la formación de maestros en esa época? Bueno, pues ya expliqué un poquito, ¿verdad? Siguieron con las mismas formas de educar a los maestros, las escuelas de normales
el famoso Inca, el famoso Imbo, Inso de la ciudad de Quetzaltenango y de la ciudad de Oriente, siguieron preparando maestros para atender a un magisterio ya profesionalizado, según ellos, ¿verdad? Aunque sabemos que eso no fue así, porque la educación respondía a lo que el gobierno estaba interesado en formar, una educación basada en repetir lo que convenía para que la gente fuera sumisa y en ningún momento volviera a haber otra sublevación como ocurrió en la época de Jorge Ubico. También las universidades, especialmente la Universidad de San Carlos, empezó a promover, no directamente después de la contrarrevolución, pero sí más adelante, lo que conocemos como la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, donde sí les iba bien porque los formaban y de una vez salían con plaza. Eso pues era algo muy importante. También se empezó a quitar a los maestros que en ese tiempo les llamaban empíricos porque no tenían una formación de maestros graduados y empezaron ya a ocupar plaza los maestros que tenían un título a nivel medio o universitario. ¿Considera usted que las medidas implementadas a consecuencia del cambio político fueron beneficiosas para el magisterio? De ninguna manera, porque lo que había logrado el doctor Juan José Arévalo Bermejo, que era un pedagogo, y que él lo que quería era darle al magisterio el lugar que necesitaba. Prueba de ello son las escuelas tipo federación, donde era un monumento al maestro, donde él era libre, donde él tenía buenas aulas, buenos ambientes pedagógicos, parecidos a los que se tenían en Europa. Todo eso desapareció y empezaron nuevamente con el hacinamiento de estudiantes. Yo considero que eso fue un gran retroceso. El magisterio se vio nuevamente relegado y el gobierno se dedicó a otro tipo de intereses. ¿Cómo fueron las condiciones salariales y laborales para el magisterio? A excepción del escalafón, el magisterio ganaba muy poco. Yo tuve la oportunidad de empezar mi carrera magisterial en 1979. Empecé a trabajar en un instituto de educación media y pues tiempo completo ganábamos 310 quetzales. Ese fue mi primer sueldo. Entonces imagínense, y ese sueldo supuestamente yo lo había mejorado porque empezaron los maestros a sentir que les estaban exigiendo y que no estaban bien remunerados. Entonces ellos empezaron a organizar y hicieron huelgas. Y en las huelgas pues algo lograron, pequeños aumentos en sus salarios, no así en las condiciones de trabajo. ¿Considera que la situación actual del magisterio ha sido favorecida por las medidas pedagógicas adoptadas en este periodo? No, de ninguna manera. Considero que en esa época empezó lo que se llaman las plazas a conveniencia. Quienes empezaron a tomar posesión de estas plazas magisteriales, personas conocidas de los que estaban haciendo gobierno y nunca se fijaron en que fueran personas con vocación. Ellos tomaban esa estancia en el magisterio como una época que les servía para seguir estudiando una carrera universitaria y lo único que hacían era llegar a las aulas, tomarse mucho tiempo de recreo y luego poner a leer o ponerle algunas planas a los niños en el caso de la escuela primaria, y ellos ocupaban gran tiempo del que debían de dar al magisterio a estudiar, a leer sus libros, a prepararse. Era prácticamente como recurso para poder estudiar y poder sostenerse. Eso todavía se sigue observando. Tal vez ya no con el hecho de estudiar otra carrera, pero sí
los docentes en una gran mayoría, yo podría decir en un porcentaje mayoritario, un 90-80%, llegan a estas plazas no por capacidad, sino por corrupción, porque hay plazas vendidas, porque hay plazas que se dan a los conocidos, a las personas que han apoyado algún partido, especialmente al partido que ha ganado. Esta época no fue nada brillante para la historia de Guatemala, todo lo contrario, fue como cimentar lo que se está dando en estos momentos. Que no quisiéramos nosotros regresar a la época y a los grandes ideales educativos del doctor Juan José Arévalo, cuando él soñaba con una educación que transformara la realidad de una Guatemala que ha vivido constantemente en la opresión y en el servilismo. Yo considero que fue algo muy, muy perjudicial para la educación actual. En nombre de la Maestría de Docencia Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala, agradecemos su participación, estimada maestra. Gracias por compartir con nosotros su valiosa experiencia. Con gusto, estoy para servirles. Felicitaciones, sigan adelante, especialmente en este curso que uno puede aprender bastante para conocer el pasado y no cometer los mismos errores. Gracias por la entrevista. Durante la contrarrevolución se produjo un retroceso en los logros que había tenido hasta ese momento el magisterio, con tantos intentos frustrados por parte del gobierno y alejado del sueño de Juan José Arévalo con una educación brillante.